Buenas tardes. Vamos a tratar el tema de inteligencia artificial en medicina materno-fetal en los próximos 40 años. La inteligencia artificial, como lo que estuvimos hablando en la charla anterior, es un tipo de tecnología que cada vez está revolucionando más el mundo de la medicina, el mundo en general, porque actualmente todo lo hacemos con inteligencia artificial y no nos damos cuenta. Esa es la razón por la cual las dos grandes potencias actualmente, Estados Unidos y China, se pelean de diferentes formas, diplomática, económica, por divisas, por aranceles, el control. Otra superpotencia, que es Rusia, el líder de él, dijo hace algunos años, Vladimir Putin dijo, el que controle la inteligencia artificial va a controlar el siglo XXI. Y lo estamos viendo. Después del COVID, la guerra que ha habido por los semiconductores que manejan todo, y eso tiene que ver directamente con inteligencia artificial, es impresionante. Todo absolutamente lo que actualmente se maneja con tecnología es con inteligencia artificial. Tenemos los carros que manejan ustedes, los celulares que tienen por donde graban o por donde conversan, o tienen los WhatsApps o las redes sociales, todo se maneja con inteligencia artificial. El ocio, todo lo que tiene que ver con lo que van a su televisor y perdón, la programación que tengan tiene que ver con inteligencia artificial. Y en medicina es una de las ramas de las profesiones que más está entrando la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de la informática que trata de enfocar el concepto de la inteligencia, pero en las máquinas, simulando la inteligencia humana para la toma de decisiones de diferentes tipos de problemas y soluciones al respecto. ¿Dónde se encuentra actualmente la inteligencia artificial? Vamos a ver un poquito. Esto lo vamos a pasar rápido, pero son diferentes hitos en la historia de hace muy poquito, estamos hablando de 15, 10 años, 5 años, de cosas que han ocurrido en inteligencia artificial para que tengan una idea hasta qué punto está la inteligencia artificial inmersa en nuestras vidas sin que nos lo percatemos. En 1997, una máquina de la compañía IBM le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo. En el 2010, un programa que es de información, que se llama Jeopardy, que es conocido en Estados Unidos. También la máquina que se llama Watson, que ahora se utiliza en los diferentes hospitales para recopilación y toma de decisiones diagnósticas médicas. En esa época le ganó al mejor jugador de varias temporadas de ese juego. Y el hito más grande que fue en Asia, fue con una máquina de Google, que fue AlphaGo, que en el 2016 le ganó al mejor jugador de Go, que es como el ajedrez chino, pero 10 veces más difícil que el ajedrez. Y lo mismo pasó en el 2017 con el mejor jugador de póker. Tan eficiente es la capacidad que tiene la inteligencia artificial que empresas multimillonarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, como Walmart, por ejemplo, o Nvidia, tienen actualmente muchos desarrollos de sus productos y de sus servicios con inteligencia artificial. Lo mismo que Amazon, por ejemplo, para cuando ustedes van a comprar, ahora que se acerca Black Friday, estuvo Black Friday y también las Navidades, muchos de nosotros vamos a la computadora, nos metemos a Amazon y Amazon nos facilita la toma de decisión para la compra de productos. Lo mismo que está haciendo ya con diferentes especialidades donde nos facilita la toma de decisión de los diagnósticos o nos prediagnostica lo que están viendo en los resultados con los pacientes, especialmente en oftalmología, en imagenología, en patología. Bueno, otras cosas que han pasado en la historia, por ejemplo, el análisis de imágenes con 10 millones de veces más rápido que lo que hace el ojo humano en la Stanford University,
barcos que funcionan para el comercio internacional y también transportes. Por ejemplo, en Australia ya hay volquetas, no sé cómo se diga aquí en República Dominicana, pero es donde se pone el cascajo o la tierra, las piedras para la construcción. Eso en Australia ya hay unos camiones que se manejan autónomos, sin conductor. Camión Volter. También en las lavadoras, en las cocinas, ya es común verlo en las refrigeradoras, y que nos facilita para cuando se va a acabar la leche o se va a acabar este producto, ya está el siguiente ahí haciéndonos el pedido. Lo mismo que ha pasado con los carros autónomos. Para el 2020 se decían que 15 compañías iban a estar en la pugna por sacar los mejores o los primeros carros autónomos. Esto se ha enlentecido un poco, evidentemente, por lo que pasó lo del COVID, pero se calcula ahora que para el 2030 ya vamos a tener carros autónomos en muchos lugares, por lo menos de los países desarrollados. Otro adelanto impresionante que también nos ha ayudado a nosotros en lo que tiene que ver con la parte médica es la capacidad que tienen las máquinas de poder decodificar después de ver muchas veces un elemento y poder determinarlo en segundos o en milésimas de segundos. Eso nos sirve para, por ejemplo, hacer las traducciones automáticas, pero en el caso de las imágenes nos sirve para poder determinar un melanoma o un cáncer de cuello uterino o algún cáncer del tubo neural de manera mucho más eficiente que lo que haría un experto de más de 35 años en la carrera, en la clínica. Eso ya lo puede hacer las máquinas. Entonces, cuando decimos o cuando escuchan que a lo mejor las máquinas no nos van a ayudar tanto, o a lo mejor las máquinas están como que solo pueden determinar ciertas cosas, yo les digo, denle un tiempito nomás, denle un chance, porque ya las máquinas están superando eso. Y el futuro va a ser en donde el médico ya no va a tener que ser un memorista, el médico va a tener que, apoyado en estas grandes bases de data, poder soportar sus conclusiones diagnósticas versus lo que la computadora le está diciendo. Es decir, el médico, en este caso el ginecobstetra o el obstetra o el neonatólogo, lo que va a hacer es desarrollar nuevas habilidades, en donde tiene que ver no tanto las habilidades de la máquina, que esa es la que va a manejar la información en realidad, sino más en lo que tiene que ver con cómo se siente el paciente, lo cual en el siglo pasado, debido a que no existían nada de estas tecnologías, se perdió. Eso va a volver, porque es la parte como que cierra el ciclo de toda la tecnología y todo el conocimiento que se está utilizando y que cada vez se está aprovechando más. Lo que hablábamos, el doctor que estaba aquí, de hacer medicina personalizada, hacer medicina genética, eso se va a unir en la otra punta con el trato personalizado que va a haber desde el lado humanista con el profesional de la salud. Y otro problema que hay en muchos de los centros médicos es el tiempo. No tenemos tiempo para poder ver tanto paciente. Eso también va a cambiar, porque la inteligencia artificial no duerme. La inteligencia artificial puede trabajar 24/7. La inteligencia artificial puede hacer y diagnosticar pacientes en una milésima con respecto a la velocidad que puede el mejor de los expertos en las áreas de neonatología o medicina materno-fetal. Es un cambio de paradigma sobre cómo se hace o se ha venido haciendo en los últimos 60 años la medicina y cómo ahora va a comenzar a cambiar en lo que llamamos hospitales, porque de hecho el tema de hospital también va a cambiar, porque si yo, por ejemplo, tengo que pasar revista todas las mañanas a un número de pacientes que tengo, yo ya no necesito eso. Hay tiendas en Singapur y en China y ahora también en Estados Unidos, en Amazon,
en California, donde ya no se necesita gente que le venda los productos, sino que uno va y hay cámaras por inteligencia artificial, ellos le cobran automáticamente. Lo mismo va a pasar con lo que conocemos ahora como hospitales, porque ya no necesito pasar revista, pues. La máquina, con las cámaras que va a haber en cada una de las habitaciones, me va a diagnosticar, prediagnosticar, y como toda la información está inmersa en una misma base de datos, se va a hacer de manera semiautomática. Eso de ahí, que parece que fuera ciencia ficción, lo que les estoy contando, ya son proyectos que se están haciendo en otros países. Y eso es lo que va a venir. En algún momento, quizás en 10 años, quizás nos tome 15 años, pero eso va a venir. Aquí hay otros ejemplos también, donde, por ejemplo, algo que me llamó la atención, que ya se lo utiliza en Florida, se lo utilizaba en Australia. ¿Sabían que para detectar a los tiburones ahora se utilizan drones con inteligencia artificial y ellos le dicen a la gente dónde debe bañarse y dónde no, en esas playas, en esos países? O, por ejemplo, las empresas de los diferentes países de espionaje utilizan la inteligencia artificial para cuestiones de lo que le llaman buscar aguja en pajares, o sea, buscar sujetos de importancia para la seguridad nacional y que lo pueden detectar en segundos. Eso, en lo que tiene que ver con medicina, para lo que es la selección de, por ejemplo, el esperma, la selección de los óvulos, la implantación, eso es similar a lo que lo utilizan ellos en esas agencias, que es lo que se va a utilizar y lo que ya se está utilizando. Hay un boom de las empresas que están trabajando en el área de fertilidad en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en California, sobre cómo ayudar a los pacientes, tanto hombres como mujeres, a mejorar el tema de la fertilidad. Si ustedes vieron las noticias, CNN en esta semana mostró en un estudio que habían hecho cómo ha bajado la fertilidad masculina y la dificultad de tener esperma bueno, de calidad, y ese problema va a seguir aumentando en los próximos años. Entonces, estas tecnologías permiten resolver, entre comillas, ese problema ayudando al médico, ayudando al obstetra, ayudando también en lo que tiene que ver con neonatología, poder ver patologías que actualmente no se ve, porque el humano no lo logra ver, pero que cuando el niño nace, la máquina puede detectar ciertos movimientos, micromovimientos, que los humanos no logramos ver sino después de a lo mejor 6 o 10 meses. Eso lo puede detectar la máquina. Lo hace de la misma manera que lo hace en China, por ejemplo, y en Canadá. Utilizaron algoritmos para poder detectar cuando entra un posible ladrón, poder detectar en los primeros 40 segundos quién va a robar y quién no en una tienda. Lo mismo lo aplican para lo que acabamos de decir. Esto de aquí también lo hemos visto en los bancos, lo hemos visto en los aeropuertos, lo hemos visto para lo que es el COVID, para detectar quién tiene COVID y quién no. Esto es lo que se está utilizando también para el tema de enfermedades como el tipo Parkinson, por ejemplo, en donde hay microexpresiones que no se ven y que el ojo no lo detecta, pero la máquina lo detecta y lo puede detectar en diferentes formas, tanto por el movimiento de lo que va caminando con una persona con el celular, como por las microexpresiones que hace en el rostro, hasta con 10 años de antelación de que presente síntomas el paciente. Eso el médico no lo puede hacer. Sin embargo, ya es posible con inteligencia artificial. Esto es un poco demostrarles que lo que está ocurriendo en esta ocasión ya ha ocurrido en otras épocas de la historia de la humanidad, pero la gran diferencia es que en esta ocasión es tan importante el adelanto
que es una cuestión exponencial. Lo que estamos viviendo ahora no se compara a lo que vivimos cuando comenzó esto en el 2000. Y lo que fue en el 2010, por ejemplo, con las redes sociales, no se compara a lo que tenemos ahora. Imagínense lo que va a pasar en 10 años. Entonces, en cada una de estas eras, que fue desde 1700 que se tiene más o menos registro, hubo cambios y unas transiciones tecnológicas que cambiaron la forma y el paradigma en esa época de lo que iba a ser, de lo que había sido la forma como trabajaban y se presentaban las profesiones y los oficios en esa época versus lo que va a ser ahora. Lo que yo les estoy tratando de hacer ver es que como ustedes actualmente han aprendido cómo se maneja la medicina, cómo ustedes van a la consulta, cómo tratan a los pacientes, cómo ustedes diagnostican, de aquí a 10 años será totalmente diferente. Y por eso hay un deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Que ya actualmente uno debe todos los días actualizarse, saber lo que está sucediendo. Porque todos los días aparece un cambio tecnológico en alguna parte del planeta que impacta cada vez más rápido. ¿Qué hay actualmente en lo que tiene que ver con medicina? Como les decía, estamos en un momento único de nuestra historia, es un cambio trascendental en muchos aspectos porque esta tecnología rompe los esquemas tanto en el área económica, financiera, médica, político y social. Esta frase la dijo Klaus Schwab. Para los que no sepan quién es el tipo que sale en el Foro Económico Mundial. Es el tipo que se maneja todos los años en Davos con la gente más inteligente, los genios más grandes y la gente con mayor poder económico del planeta. Por algo él dijo que estamos en un momento único de la historia de la humanidad donde la tecnología está transformando profundamente la forma como vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Yo quiero que analicen esto conmigo. Un médico actualmente necesita estudiar 162 horas por semana para estar actualizado con el conocimiento científico. ¿Ya? Para graduarse se necesitarían 20 años. Y para el 2020, que ya fue hace 2 años, se necesitaba el conocimiento de la medicina. En esa época ya se duplicaba en 2 meses. Actualmente es mucho más. No he revisado la estadística, pero es mucho más. Entonces no hay capacidad humana que podamos alcanzarlo. Por eso tenemos que entender este cambio de paradigma de que la máquina se va a convertir o ya es parte de nosotros, parte de la consulta del médico. Es un aliado, no debe ser visto como un enemigo, debe ser visto como un aliado y tampoco debe ser pormenorizado. No pensar que es algo como a lo mejor como el videojuego que vemos en los chicos o como que es una película de ciencia ficción que va a venir a lo mejor en 40 años. No, eso ya está actualmente. Esto es un poco, para adelantar, es un poco lo que tiene que ver con las iatrogenias y la mala praxis, que es otro problema que la inteligencia artificial va a ayudarnos y que en algunos países, por ejemplo, esto era en Brasil, la cantidad de mala praxis que se hacen por cada 3 horas o que el Consejo Nacional de Justicia detecta para crear sentencias por errores médicos es muy alta. Ayer conversaba con algunos médicos en la cena y les decía, ¿cuál es la tercera causa de mayores muertes en Estados Unidos? Y no es una patología, es la mala praxis en Estados Unidos, el país que se supone tiene la tecnología y la medicina mejor del planeta. Entonces, esto va a ayudar a evitar eso. Esto es un poco más lo que hemos hablado, los tipos de neuronas artificiales que sirven para detectar diferentes tipos de patologías. Este es Watson, la computadora que les dije. Lo del Alzheimer en la Universidad de Bari y también los coreanos también han hecho proyectos en donde pueden detectar con 10 o 3 o 4 años de antelación de los síntomas. Esto tiene que ver más con lo que va a ser gerontología, por ejemplo.
lo que tiene que ver en oftalmología, que ya se detecta mucho más rápido las retinopatías, o en el área diabética. Esto tiene que ver también con neurología, los implantes que se están haciendo y que probablemente cada vez va a ser más común ver gente que tenga implantes de alguna cosa en su cuerpo. Esto tiene que ver con adelantos en el área cardiológica. Tenemos retinas artificiales, tenemos brazos robóticos, tenemos corazones artificiales cada vez mejores, detecciones de enfermedades como el cáncer de pulmón, por ejemplo, con radiografías, para poder dar fármacos mucho más exclusivos y dirigidos hacia la persona. En lo que tiene que ver con materno-fetal, traje algunas cositas. Por ejemplo, este es un eco que lo utilizas por el celular, que se llama Butterfly IQ, que es un accesorio que lo puedes llevar con el móvil y lo puedes llevar en el bolsillo. Ya no, igual tenemos esos ecos que eran supuestamente que se puedan llevar, pero eran así. Ahora solo con el celular ya podemos hacerlo y eso puede funcionar en las zonas rurales, por ejemplo, en nuestros países. Hay varias marcas como Clarios y Lumify. La ecografía 7D, que también es algo que ya se está presentando, que lo puedes transmitir las imágenes, los videos directamente al celular o al correo electrónico en el momento que se lo están haciendo a la madre, con una nitidez asombrosa. La fertilidad, lo que les había dicho, el tema de detectar por medio de diferentes sistemas de algoritmos los mejores espermatozoides, los mejores óvulos que puedan ser para la implantación, cuáles van a tener las mejores probabilidades que salgan a buen término. ¿Y qué hay para el futuro? No va a ser Terminator. Lo que va a ser es algo que creo que les va a revolucionar, que es algo que salió en... ¿Me puedes pasar para atrás, por favor? Dos, otra más. Esto de aquí. Esto salió en febrero de este año. Y yo tengo una apuesta que hice con mi papá y también con otra gente hace algún tiempo, y yo aposté que antes del 2050 ya hay públicamente el primer ser humano que ha nacido por un útero artificial. Es decir, ya la mujer no va a tener nada que ver con el nacimiento del feto. Y esto va a ser mejor porque cada vez... Esta noticia se hizo en China. Esto fue en febrero de este año. O sea, ya eso era en ratas, ya con éxito. Las ratas pudieron nacer de una especie de incubadora que tiene el oxígeno y los nutrientes que se necesitan para que nazcan ellos. Ya sé, por noticias que salieron hace 2 semanas, creo, que ya lo están haciendo en monos, en macacos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que podamos hacerlo o verlo en humanos? Esto va a ser el cambio revolucionario en este siglo con respecto a lo que es la maternidad y lo que es lo que ustedes trabajan. El médico va a tener que aprender a cómo se va a detectar las anomalías que presentan los fetos, pero desde un microlaboratorio. Díganme ustedes si no es un cambio de paradigma esto. Es un cambio revolucionario en los últimos 7000 años que tiene la humanidad. La primera vez que podrían nacer humanos sin necesidad de hacerlo de la forma como la hemos conocido. Esto es lo que se viene. Gracias.